La termodinámica y en especial el cambio de energía libre nos puede decir si un proceso, específicamente si una reacción química ocurrirá o no. Recuerden, cuando el delta de G es un valor mayor que cero, es decir, un valor positivo, esto quiere decir que el proceso es un proceso no espontáneo y que no ocurrirá a menos que al proceso se le inyecte energía, al menos que el proceso se acople con otro proceso que le proporcione esa energía que necesite para ocurrir, es decir, para convertir al delta de G en negativo y que ahora el proceso entonces sea espontáneo. Entonces eso nos lo dice la termodinámica. La cinética química dice otra cosa. La cinética química nos ayuda con algo diferente y es con el tiempo en el cual ese proceso ocurrirá. La termodinámica no nos dice qué tan rápido es un proceso. Un delta de G puede ser negativo y puede ser muy grande, pero eso no quiere decir que ese proceso va a ocurrir rápido, ¿sí? Eso nos lo dice la cinética química. Entonces, en la cinética química vamos a tener en cuenta una variable más, vamos a tener en cuenta la variable tiempo, ¿sí? Si bien, como pueden ver aquí, la velocidad de una reacción también depende de la temperatura pues que es más un parámetro termodinámico. Vean pues que también hay factores que pueden alterar o que pueden afectar la temperatura, la velocidad de una reacción, como es la naturaleza de los reactivos, es decir, en qué fase, en qué estado se encuentran, si se encuentra como gas, como líquido, como sólido, si son moléculas, si son iones, si son de pronto átomos individuales. La concentración de los reactivos, y miren que lo tenemos resaltado porque ese va a ser el punto en el que vamos a hacer énfasis nosotros. Si ustedes le echan un vistazo al libro de química, se van a dar cuenta que esto de la cinética química es un tema que tiene mucho de largo y mucho de ancho. Nosotros estamos simplemente tomando un fragmento de lo que más necesitamos para continuar con lo que viene. Entonces nos vamos a ocupar más de la concentración de los reactivos y también un poco de la temperatura, que ya luego veremos cómo se describe. Y también nos interesa muchísimo esto, la presencia de un catalizador. Y aquí pues me gustaría que desde ya vayan ustedes reflexionando o recordando, porque tal vez alguna vez lo escucharon, qué quiere decir este término, qué significa un catalizador. Entonces, comencemos describiendo lo que llamamos la expresión de la ley de velocidad. Y nuevamente tenemos aquí una ecuación general donde las letras minúsculas representan los coeficientes estequiométricos y las letras mayúsculas representan las sustancias. A y B serían los reactivos y C y D serían los productos de esa reacción. Entonces, la expresión de la ley de la velocidad es la forma matemática en la que yo puedo escribir la velocidad de esa reacción en función de las concentraciones, en este caso de sus reactivos. Pues noten ustedes que una reacción química, y esto pues ya deberíamos también ir pensándolo un poco, reflexionando un poco sobre eso. Si la velocidad de una reacción depende de la concentración de sus reactivos, ¿cómo será esa dependencia? Si yo aumento la concentración de los reactivos, ¿la velocidad tendría que aumentar o tendría que disminuir? Igual, si yo tengo ese reactivo en estado sólido o en estado líquido o como una solución, ¿dónde se podría llevar a cabo más rápidamente esa reacción? Entonces, de aquí de esta ecuación, nosotros podemos ver que a mayor concentración de los reactivos, mayor es la velocidad. Claro que sí, porque en una solución, cuando yo aumento la concentración del soluto, yo voy a hacer que ahora sea mucho más probable que las partículas que constituyen a ese soluto, pues sean más abundantes y los choques que se tienen que dar entre las moléculas de los reactivos sean entonces más frecuentes. ¿Por qué más frecuentes? Porque voy a tener más partículas de soluto en esa solución. Pero claro, ya si yo tengo esos reactivos en el estado sólido, en la fase sólida, ese poco movimiento de las partículas de los reactivos,
pues no va a dejar tampoco que la velocidad de la reacción sea muy alta. Entonces, definitivamente se favorece una alta velocidad de reacción cuando los reactivos los tengo en solución y cuando estas soluciones se encuentran bastante concentradas o con una concentración alta. Entonces, vean que la velocidad depende de la concentración de los reactivos. A mayor concentración de los reactivos, mayor es la velocidad de la reacción, pero eh, vean ustedes que las concentraciones de los reactivos tienen unos exponentes, X y Y. Estos exponentes les llamamos órdenes de reacción y nos indican cómo es la dependencia que tiene la velocidad de la reacción de la concentración de los reactivos. Es decir, el hecho que digamos de manera general que la velocidad de una reacción depende de la concentración de sus reactivos, no quiere decir que en todos los casos esa dependencia sea lineal. Eso quiere decir que sea directamente proporcional. De pronto puede ser directamente proporcional al cuadrado de la concentración o al cubo de la concentración o a la cuarta parte de la concentración. Eso no lo sabemos, ni eso tampoco me lo dice la ecuación. Eso se tiene que evaluar experimentalmente. No hay otra manera de hacerlo de una, pues que se haga de una forma rigurosa. Entonces esos órdenes de reacción pueden tomar varios valores, incluso pueden tomar el valor de 0, siendo uno de esos órdenes de reacción 0, lo que querría decir, recuerden que cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1, lo que me querría decir simplemente es que la velocidad de la reacción no dependería de la concentración de ese reactivo. Entonces también hay órdenes ceros, hay órdenes 1, hay órdenes que pueden haber órdenes de todo tipo. La constante, esta que ustedes ven aquí, es una constante entonces de proporcionalidad. Es una constante de proporcionalidad pues porque la velocidad no va a ser igual simplemente a esas diferentes potencias donde la base es la concentración de los reactivos, sino pues que va a haber una expresión adicional que depende de la temperatura que también va a afectar la velocidad de la reacción. Esta K luego la analizaremos más detenidamente y esta es la que contiene esa dependencia de la temperatura. Ya vimos hace un rato que la velocidad de la reacción pues es afectada no solamente por la concentración de los reactivos, sino también por la temperatura y también por la presencia de catalizadores, lo cual también veremos va incluido dentro de esta constante K. Ahorita entonces más adelante lo estaremos viendo. Nótese que, y esto es algo, miren que lo voy a dejar aquí, como se diría, en remojo, puede resultar o puede ser de manera pues casi que coincidencial que estos órdenes de reacción resulten ser los mismos coeficientes estequiométricos de la reacción. Vean que acá la velocidad ahora tiene la misma constante y la dependencia con relación al reactivo A, a la concentración del reactivo A, es de un orden A, es decir, de un orden que es igual al coeficiente estequiométrico. Y lo mismo sucede para B, ¿sí? Esto se da en unas condiciones muy, muy especiales, ¿sí? Sobre todo se dan reacciones que son de un solo paso, es decir, reacciones que tienen un mecanismo de un solo paso, lo cual básicamente lo que quiere decir es que no hay muchos intermediarios entre los reactivos y los productos. Y bueno, esto digamos por el momento lo vamos a dejar así porque esto que estamos viendo aquí lo vamos a necesitar luego para hablar de un concepto que se llama equilibrio químico. A partir de esta definición de aquí vamos a nosotros a obtener la expresión del equilibrio químico. Entonces, por el momento así lo dejamos, ¿no? Entonces, les decía hace un momento que la velocidad de una reacción
depende mucho de la concentración de los reactivos, y cuando los reactivos están concentrados aumenta la frecuencia de las posibles colisiones que se puedan dar entre ellos. Básicamente, pues eso es lo que tiene que suceder si yo quiero que dos sustancias reaccionen. Por lo menos yo necesito que las moléculas de esas sustancias interactúen entre sí. Así como lo escuchan, que colisionen, que choquen entre ellas. ¿Cómo puedo yo aumentar la frecuencia de choques? Pues puedo aumentarla con la concentración, aumentando la concentración de esas sustancias si se encuentran en solución, y también puedo hacerlo aumentando la temperatura. Recuerden que al aumentar la temperatura yo aumento la energía cinética de esas partículas y hago que sea más probable que se den esos choques entre ellas. Ahora, un choque entre moléculas de los reactivos no garantiza que vaya a haber reacción. Para que haya reacción, ese choque se tiene que dar en una orientación adecuada. O sea, ese choque tiene que ser efectivo. Miren, por ejemplo, acá arriba, acá tenemos un ejemplo que, bueno, no es ni siquiera hipotético, es un ejemplo real. El óxido nítrico reacciona con el óxido de dinitrógeno para formar dióxido de nitrógeno y nitrógeno molecular. Y eso lo tenemos representado acá con estas figuras o con estos modelos de bolas. Entonces, este que tenemos acá vendría a ser el óxido de dinitrógeno. Aquí miren que el oxígeno está representado por la esfera roja y el nitrógeno está representado por la esfera azul. Y este vendría a ser el óxido nítrico. Miren que aquí tenemos el choque, y el choque que se da en esta orientación. Fíjense cómo es la orientación. Estaría chocando el nitrógeno del óxido nítrico con el oxígeno del óxido de dinitrógeno, ¿sí? Eso da a la reacción. Miren que por un lado se forma el nitrógeno molecular y por otro lado se forma el dióxido de nitrógeno. Acá tenemos otro caso donde el choque quizás se da con la misma energía cinética, es decir, el choque se da con la misma velocidad de las partículas, pero miren que ahora quien está chocando con el nitrógeno del óxido nítrico es uno de los nitrógenos del óxido de dinitrógeno. Ese no es el mismo choque, no es la misma orientación que tenemos acá arriba. Y miren que si bien ese choque se da y puede que se dé con la suficiente energía, el choque no es efectivo, el choque no produce reacción porque no se dio en la orientación adecuada. O sea, tiene que darse en la orientación precisa para que el choque se considere efectivo, para que la colisión se considere efectiva. Y miren que acá cambiamos también la orientación. Ahora es el oxígeno el que estaría chocando con el nitrógeno del óxido de dinitrógeno. Y pues miren que esta colisión tampoco interesa. Esta colisión, si bien puede ser con toda la energía que se quiera, es una colisión no efectiva porque no se da con la orientación adecuada. Entonces, no solamente basta con que yo tenga un buen número de colisiones, también es importante que esas colisiones se den de manera efectiva, que se den en la orientación adecuada. Supongamos que un par de moléculas, un par de reactivos, de moléculas de reactivos, chocan en la orientación adecuada y con la energía cinética suficiente para que entonces se dé la reacción. Entonces, ¿qué sucede? ¿Chocan y enseguida me aparecen las dos moléculas de producto? Pues no precisamente. Hay una teoría que se llama teoría del estado de transición. Esta teoría pues nos dice que hay una especie química intermedia entre los reactivos y los productos, claro, cuando estos chocan con la orientación adecuada y con la energía cinética suficiente. Aquí estamos en esta imagen, estamos viendo un ejemplo en el cual el ion yoduro está pues combinándose con un compuesto, con una molécula de un compuesto que se llama cloroformo. Entonces miren cómo sería antes de que colisionaran. Y digamos que en el momento
justo en el que están colisionando, en el que esas dos partículas interactúan con la energía cinética suficiente y en la orientación adecuada que se indica aquí por esta flecha, que miren que es solo en esta manera, solo de esta manera es que pueden chocar o interactuar para que ocurra una reacción. Digamos que en ese camino en el que se producen los productos, se genera esta especie química intermedia que por la misma naturaleza del choque va a ser una especie altamente energética, es decir, con mucha energía. Y lo que tiene mucha energía es algo que es bastante inestable. Entonces esta molécula, esta especie molecular es una especie bastante inestable y por ser bastante inestable tiene un tiempo de vida media bastante corto, es decir, es una especie química que dura muy poco. A esa especie química le llamamos estado de transición o también se le puede llamar complejo activo o complejo activado. Noten ustedes que es como esa especie química donde hay, digamos, los enlaces o el enlace el nuevo que se está formando está ya en proceso de formación y el enlace que se va a romper está en proceso de romperse. Es decir, es una especie intermedia, es un, digamos, se podría decir un híbrido de los dos reactivos antes de la colisión. Recuerden pues que en las reacciones químicas se forman enlaces y se rompen otros. Entonces aquí en esta especie, digamos, todo está como justo a la mitad. Después del estado de transición, digamos, se libera toda esa energía en exceso que tiene el estado de transición y el resultado son los productos. Entonces aquí tenemos una molécula que se llama iodoformo y tenemos ahora el ion cloruro que resultó desplazado por el yodo en este caso. Vean ustedes, acá tenemos ejemplos de posibles colisiones, pero colisiones que no se darían en la orientación adecuada. Miren que por acá el yoduro está entrando como que desde arriba, por acá está, digamos, colisionando con el átomo de cloro de la molécula y esas colisiones no serían efectivas, solamente esta sería efectiva y después de esa colisión efectiva o esa colisión efectiva lleva al estado de transición o también llamado complejo activo. Bueno, digamos que hay una distancia energética o hay un camino energético que se tiene que recorrer o que se tiene que alcanzar entre los reactivos antes de la colisión y el llamado estado de transición. El estado de transición sería este punto máximo de energía que observamos en esta gráfica. Esta es una gráfica, estamos aquí, miren que en el eje de las ordenadas tenemos la energía, en este caso energía potencial, pero puede también referirse a energía libre, ¿sí? Y en el eje de las abscisas tenemos el avance de la reacción. Esto no quiere decir tiempo, sino el progreso de la reacción. La reacción, pues miren que va desde los reactivos hasta lo que tenemos acá que serían los productos. Pero miren que en el camino entre reactivos y productos encontramos al estado de transición acá en la parte de arriba, justo en la cima de esta curva que vemos aquí. Miren que el estado de transición pues es altamente energético y que las moléculas de reactivo tienen que llegar hasta ese punto de energía. Es decir, dicho de otra manera, las moléculas de reactivo tienen que alcanzar una energía cinética suficiente para llegar al estado de transición y además, recuerden, tienen que tener la orientación adecuada. Esa energía cinética que tienen que alcanzar los reactivos para llegar al estado de transición le llamamos energía de activación. Esa es la energía de activación. Es como la barrera energética que tiene impuesta o que está impuesta para que la reacción pueda ocurrir. Mejor dicho, si esta barrera energética se alcanza, ya digamos, esta reacción no tiene retorno. Ya lo único que puede ocurrir es que el estado de transición se estabilice, pierda toda esa energía que había ganado y más todavía, y termine entonces en los productos. Ahora, les muestro aquí
una ecuación que me muestra cómo es la dependencia de la velocidad de la reacción. Bueno, no tanto la velocidad, sino la constante. No sé si se acuerdan ustedes cuando vimos la ley de la expresión de velocidad, que la velocidad era igual o a una constante multiplicada pues por las concentraciones de los reactivos elevados a sus respectivos órdenes de reacción. Bueno, esta es la expresión de la constante. No sé si recuerdan ustedes que yo les había dicho que la constante depende de la temperatura, y miren que también la constante va a depender de qué cosa, de la energía de activación. Por favor, analicen ustedes la ecuación. Miren ustedes que es una ecuación exponencial. Y miren ustedes que el exponente es un numerito, ¿sí? Es un cociente que tiene un signo negativo. Eso entonces hay que saberlo, analizar muy bien, para entonces nosotros poder realizar o hacer generalidades con respecto a la temperatura y a la energía de activación con respecto a la velocidad de la reacción. Aquí nosotros, o sea, fíjense que yo me estoy refiriendo a esto como la velocidad de la reacción. No es la velocidad de la reacción, pero es la constante de velocidad. Si la constante de velocidad es grande, la velocidad de la reacción es mayor. Entonces, sí tiene mucho que ver. Entonces, ahora observen, si la energía de activación es grande, fíjense cómo será este exponente. Este exponente será grande, pues ¿por qué? Porque está en el numerador. Pero será un exponente grande, y vean, con un signo negativo. Recuerden que esta energía de activación nunca va a ser positiva, negativas. Las energías no son negativas. O sea que este número de aquí siempre va a ser negativo. Entonces la energía de activación grande me va a dar un exponente grande pero negativo, y si ustedes a una función exponencial le ponen un exponente negativo, esto me va a dar un número pequeño, y entre más grande sea el exponente pero negativo, más pequeño va a ser la potencia, más pequeña va a ser la exponencial. Este valor A que tenemos aquí dice que es una constante que indica la fracción de colisiones efectivas cuando los reactivos tienen una concentración de 1 molar. Eso es una constante que se determina experimentalmente y que muchas veces no tiene mayores efectos, o por lo menos efectos más importantes que los que tiene la energía de activación o la temperatura. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría con la constante si la energía de activación es grande? Pues la constante es pequeña, por lo tanto, una energía de activación grande me hace más lenta la reacción, es decir, hace que sea menos rápida, hace que baje la velocidad. Ahora analicemos lo mismo, hagamos el mismo análisis, pero con la temperatura. Esta temperatura, miren que tiene que estar en unidades Kelvin, porque la constante R que tenemos aquí está como 8.314 julios sobre mol por Kelvin. Entonces, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Es decir, las temperaturas en kelvins nunca son temperaturas negativas. Recuerden que la escala Kelvin es la escala termodinámica que arranca desde cero, desde el cero absoluto, ¿sí? Que es esa temperatura teórica en la cual se considera que no hay ningún tipo de movimiento, ni molecular, ni traslacional de las moléculas, ni de ningún tipo, ¿sí? Es donde se supone que también la entropía es cero, donde las moléculas tienen, digamos, un nivel, una organización casi que perfecta. Entonces, fíjense, si la temperatura es grande, a mayor temperatura, ¿qué va a pasar con este cociente? Miren que la temperatura está en el denominador. Si la temperatura crece, el cociente se va a hacer más pequeño, ¿sí? Entonces, el signo negativo con un exponente pequeño me hace pues que esta función exponencial, que esta potencia sea un poquito más grande. Es decir, a mayor temperatura, más grande se me va a hacer la función exponencial, la potencia. Por lo tanto, la velocidad de la reacción
va a ser, o por lo menos la constante de velocidad va a ser mayor y la velocidad va a ser mayor. Entonces, a mayor temperatura tengo mayores velocidades y eso pues nosotros ya podemos o podríamos presumir eso, pues claro, cuando aumentamos la temperatura, las moléculas adquieren mayor energía cinética, se aumenta la frecuencia de choques y de colisiones, que algunas pueden ser efectivas, otras no, pero se aumenta la frecuencia de choques y por lo tanto se aumenta la velocidad de la reacción. Entonces, esta es la forma como nosotros analizamos esta ecuación de Arrhenius, también del mismo Arrhenius que planteó las primeras definiciones de ácidos y bases, Svante Arrhenius, y vean ustedes que ese es el comportamiento. Mayor energía de activación, menor velocidad. Mayor temperatura, mayor velocidad. Hagamos un ejercicio de aplicación de esa ecuación y aquí tenemos la pregunta. Para una reacción que tiene una energía de activación de 50 kilojulios por mol, ¿cómo cambia la velocidad de la reacción si la temperatura se lleva de 0 a 37 grados? Considere que A es la misma a ambas temperaturas. Miren bien este ejercicio porque nos están preguntando cómo cambia la velocidad de la reacción si yo aumento la temperatura de 0 a 37 grados centígrados. Entonces voy a utilizar la ecuación de Arrhenius. Digamos, miren que yo puedo hacer unas consideraciones aquí para facilitar la comprensión de este ejercicio. Supongamos pues que tenemos esta reacción, ¿sí? Esa reacción es la misma reacción general con la que nosotros arrancamos esta parte. Entonces la expresión de velocidad será la constante, o sea, la velocidad será igual a la constante de velocidad multiplicada por las concentraciones de los reactivos elevados a sus respectivos órdenes de reacción. Pero, fíjense, yo tengo que considerar una velocidad a 0 grados centígrados, ¿sí? Y tengo que considerar una velocidad a 37 grados centígrados, porque la velocidad va a ser diferente. A 0 grados centígrados va a ser una, a 37 grados centígrados va a ser la otra, ¿sí? O sea, ¿por qué va a ser diferente la velocidad? Porque la constante de velocidad a 0 grados centígrados va a tener un valor y a 37 grados centígrados va a tener otro. Eso ya lo vimos nosotros ahorita en el análisis que hicimos de la ecuación de Arrhenius. Entonces, ¿cómo hago yo para comparar dos velocidades? Pues una manera en la que yo puedo hacer eso es tomar una velocidad y dividirla entre otra. Eso es algo así como si a mí me preguntaran, oye, ¿cuántas veces eres tú mayor que tus hijos? ¿Sí? Ojo, ¿cuántas veces eres mayor que tus hijos? Ah, no, pues yo tengo 40 años y mi hijo tiene 10. Entonces solo sería dividir 40 entre 10 y eso me da 4. Yo podría decir, yo soy 4 veces mayor que mi hijo. Entonces, lo mismo haríamos nosotros aquí con las velocidades. Claro está, pongo la velocidad que yo espero que sea mayor, la pongo en el numerador. Claro, a 37 grados centígrados, según lo que nosotros acabamos de decir, esperamos que la velocidad sea mayor que a 0 grados centígrados. Entonces, si yo pongo velocidad acá a 37 grados y pongo velocidad acá a 0 grados, entonces, ¿qué va a pasar? Pues tengo que poner estas expresiones de velocidad allí. Fíjense que yo aquí en ningún momento he dicho que cambio la concentración de A, que cambio la concentración de B, ¿cierto? Yo en ningún momento, el ejercicio pues en ningún momento me ha dicho que las concentraciones de los reactivos cambian. Por lo tanto, en esta expresión esto es igual que esto y esto de acá es igual que esto. ¿Cómo me va a quedar entonces esa expresión que acabo de plantear? Pues me va a quedar como la constante a 37 grados centígrados sobre la constante a 0 grados centígrados. ¿Sí? Hasta ahí pues no hay ningún problema.
Entonces yo procedo a utilizar la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius me dice pues que la constante es igual a A, que recuerden que A es una constante también. Y fíjense que aquí el ejercicio nos está diciendo que A es la misma a ambas temperaturas. Por lo tanto, fíjense que yo puedo utilizar la expresión de K a 37 sobre K a 0 grados y reemplazo arriba y reemplazo abajo. ¿Qué pongo arriba? Pues arriba pongo la ecuación de Arrhenius, pero miren que la temperatura que pongo es la temperatura a 37 grados centígrados. Y abajo pues pongo la misma expresión, pero con la temperatura cero. En ningún momento tampoco me dijeron que la energía de activación cambia. La energía de activación es la misma. Lo único que nosotros estamos cambiando aquí es la temperatura. Entonces aquí en esta ecuación yo puedo cancelar esto, yo puedo cancelar esto, y me quedan entonces esas dos expresiones exponenciales que, tal como están allí, pues fíjense, yo conozco ya la energía de activación. Me dijeron que la energía de activación es de 50 kilojulios por mol. Obviamente eso tendría que llevarlo a julios porque la expresión R, la constante R está en julios. Conozco R, conozco la temperatura a 37, que es 37 grados centígrados, pero tengo que convertirla a Kelvin, y conozco esta temperatura de 0 grados que tengo que convertirla a Kelvin. Tal como están las cosas, miren, yo puedo reemplazar simplemente, bueno, esto es después de que se cancele A, y eso sí, tendría que convertir la temperatura a 37, que sería, me daría 310 Kelvin, ¿sí? Tendría que convertir la temperatura a 0, que sería 273 Kelvin. Recuerden que para convertir de grados centígrados a Kelvin, simplemente tengo que sumar 273 o 273.15 si quieren ser más rigurosos. Y la energía de activación, que miren, allá la teníamos en como 50 kilojulios, pues si multiplicamos eso por 1000, la energía de activación nos queda en julios, es decir, son 50.000 julios por mol. Entonces, eso lo reemplazamos en cada una, arriba y abajo, ¿sí? En cada una de las expresiones. Y miren que pues aquí, ¿qué va a pasar? Miren que Kelvin con Kelvin se cancelan, ¿sí? Y julios sobre mol con julios sobre mol se cancelan también. Lo mismo pasa acá con las unidades de este lado, ¿no? Todo esto se cancela. Claro, si me va a quedar en un exponente de una función exponencial, lo mejor es que no tenga unidades. Entonces, después de resolver todo eso, me queda arriba este número 3.75 por 10 a la 9 y abajo 2.71 por 10 a la menos 10, divido y eso me da 13.8. Es decir, con un aumento en la temperatura desde 0 grados centígrados a 37 grados centígrados, apenas con eso la velocidad de la reacción me aumentó 13.8 veces. Que digamos, si la velocidad de la reacción a 0 grados centígrados, supongamos, era de 1 mol por minuto, es decir, reaccionaba 1 mol cada minuto, a 37 grados centígrados, pues voy a tener que reaccionar 13.8 moles cada minuto. Esto, digamos, solo por poner un ejemplo. Este ejercicio, digamos, yo lo he simplificado de una manera considerable, porque de esta expresión que nosotros tenemos aquí, esto que ustedes ven aquí, nosotros pudimos haber sacado una expresión mucho más sencilla, mucho más simple. Porque miren ustedes que, recuerden, ¿qué pasa cuando yo divido potencias que tienen igual base? Pues yo simplemente coloco la misma potencia y resto los exponentes. Entonces, al restar los exponentes, yo aquí sacaba un factor común que era el de la energía de activación IR, y todo me iba a quedar nada más en términos de la temperatura. Era pues otra forma de realizarlo, sin embargo, pues como para no complicarles mucho la vida, lo hicimos así. Ahora, pensemos en el otro componente que tiene la ecuación de Arrhenius.
El otro componente de la ecuación de Arrhenius es la energía de activación. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con los catalizadores? No sé si sepan ustedes lo que quiere decir el término catalizador. Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química, pero sin consumirse, es decir, no reacciona. El catalizador no es un reactivo, tampoco es un producto. Normalmente los catalizadores en las reacciones nosotros los indicamos aquí. Nosotros aquí ponemos el tipo de catalizador que estamos usando, ¿no? En algunas ocasiones ese catalizador pues puede ser una enzima, porque las enzimas, recuerden ustedes que son catalizadores biológicos, catalizadores que son creados por la naturaleza, catalizadores que son en realidad proteínas. Entonces, ¿qué es lo que hace un catalizador? Un catalizador, ¿por qué aumenta la velocidad de una reacción? Un catalizador aumenta la velocidad de una reacción llevando la reacción por una ruta alterna, diferente, que involucra menos energía y por lo tanto se lleva a cabo de una manera más rápida. Aquí, para comparar, miren, aquí tenemos esa reacción. A más B produce C más D. O sea, son los mismos reactivos, son los mismos productos. ¿Ok? La reacción es la misma, solamente que acá, en este ejemplo que tenemos aquí, la reacción no tiene catalizador. Pero acá en el lado derecho, en la gráfica del lado derecho, pusimos un catalizador allí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo el catalizador? El catalizador, si se dan cuenta ustedes, disminuyó la energía de activación. Es decir, el catalizador hizo que alcanzar el estado de transición involucrara menor energía. Como involucra menor energía, ahora ¿qué pasa? Que son más frecuentes las moléculas que tienen la velocidad, la energía cinética y la orientación la orientación adecuada. Entonces, como ahora son más frecuentes, o sea, ya ahora, mejor dicho, ahora a las moléculas de reactivo les resulta más fácil alcanzar ese nivel de energía cinética, ahora entonces alcanzan en mayor número, pueden superar esa barrera energética que es la energía de activación. ¿Sí? O sea, más fácilmente pueden alcanzar el estado de transición, dado que ahora la energía de activación es menor. ¿Ok? Entonces, en la práctica, ya en la realidad, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? Realmente, lo que hacen los catalizadores es orientar los reactivos de tal manera que siempre o que se facilite los choques efectivos. Manera que la orientación adecuada, recuerden que un choque efectivo no solamente es la energía cinética que requieren, sino el choque que sea efectivo por la orientación adecuada. Entonces normalmente los catalizadores inorgánicos sirven como superficies que permiten que se una uno de los reactivos, pero que se una en una orientación determinada, es decir, dejamos a uno de los reactivos fijo en una posición, de tal manera que aumentamos la probabilidad de que los choques en la orientación adecuada se den. Eso es lo que hace entonces un catalizador. Ahora, yéndonos a la ecuación de Arrhenius, ¿será que podemos demostrar que la velocidad de la reacción aumenta, si disminuye la energía de activación? Claro. Recuerden que en la ecuación de Arrhenius, podemos devolvernos incluso, en la ecuación de Arrhenius, ¿qué tenemos nosotros? La teníamos aquí, aquí está. En la ecuación de Arrhenius, ¿qué tenemos? El exponente y tenemos la energía de activación. Recuerden que el exponente tiene un signo negativo. Cuando la energía de activación es grande, la constante se hace más pequeña.
¿Por qué? Porque este exponente es negativo, entonces sería un exponente grande pero negativo. Entonces si la energía de activación disminuye, esto sigue siendo negativo, pero ahora es un exponente más pequeño que me va a hacer que esta potencia, que es la función exponencial, sea más grande que si la energía de activación fuera más grande. Por lo tanto, la constante de velocidad es más grande cuando la energía de activación es más pequeña. Entonces, efectivamente, las enzimas consiguen aumentar la velocidad de la reacción cuando, las enzimas y los catalizadores en general, cuando disminuyen la energía de activación. Dentro de los catalizadores a nosotros nos interesan mucho más las enzimas. Nosotros recuerden que tenemos esa orientación hacia lo biológico. Ustedes sobre todo quieren comprender las bases de la química o necesitan comprender las bases de la química relacionadas sobre todo con el metabolismo y con las funciones fisiológicas. Entonces, ¿qué es lo que hace una enzima? Miren, una enzima, supongamos que este es el sustrato de una enzima. Perdón, el sustrato de una reacción. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando hablamos de ecuaciones o de reacciones bioquímicas, nosotros nos referimos a los reactivos como sustratos? Bueno, pensemos que este es un sustrato y la reacción que tiene que ocurrir es esta. La reacción es una reacción tal donde ese sustrato se parte en dos, o sea, quedan dos productos. Eso podría ser como algo que llamamos una reacción de descomposición. Las reacciones de descomposición son reacciones donde una molécula o una sustancia se descompone en dos más pequeñas, en dos más simples, ¿sí? Tal vez por un rompimiento de un enlace. Entonces miren, este sería digamos el sustrato, serían los productos, ¿sí? Y esto que tenemos aquí, ¿qué sería? Pues esto sería lo que llamamos el estado de transición, que sería como una especie intermedia entre el sustrato y los productos. Bueno, resulta que para lograr esta doblez del sustrato, esta tensión del sustrato para que se rompa luego, tendríamos nosotros que alcanzar toda esta energía de activación de aquí. Esta sería la barrera energética que tendríamos que alcanzar. Ahora, ¿qué hacen las enzimas? Las enzimas son proteínas, la mayor parte de ellas globulares, o bueno, todas son globulares, es decir, las proteínas globulares tienden a tener una estructura tridimensional más o menos esférica. Eso las hace también que sean más solubles en agua que, por ejemplo, las fibrosas. Pero estas proteínas globulares no son realmente una esfera perfecta. O sea, tampoco nos imaginemos que son una pelota de tenis o cualquier pelota, ¿no? O sea, tiende a ser esférica, pero digamos que la superficie de esa esfera va a tener ciertos accidentes, va a estar como, va a tener como unas cavidades o va a tener unas zonas irregulares en su superficie. A veces esas zonas irregulares son, digamos, tan grandes que terminan teniendo pues unas hendiduras bastante considerables, tan considerables que dan justo el espacio para que una molécula de un determinado sustrato pueda entrar en ella. Entonces, como lo ven ustedes aquí, este mismo sustrato del que estamos hablando, pero ahora con una enzima presente, se puede acomodar en esa hendidura, en ese espacio, que el nombre que recibe técnicamente es sitio activo. El sustrato se aloja en el sitio activo de la enzima y luego la enzima, gracias a todos los grupos químicos que tiene allí, presta las condiciones ideales para que se pueda dar ese estado de transición, pero de una manera más estable, es decir, con menos energía, hasta que finalmente se forman los productos. Entonces, miren, este sería el recorrido energético que tendrían que hacer los sustratos para alcanzar el estado de transición sin enzima. Con una enzima presente, miren que el recorrido sería diferente, sería, digamos, un camino distinto el que tendría que seguir, y ese camino distinto involucraría un estado de transición de mucha menos energía, o sea, más estable, o sea, más fácil de alcanzar. Por lo tanto, más moléculas por unidad de tiempo
alcanzaría en ese estado de transición y por lo tanto la reacción se podría dar por completo para formar los productos. Entonces miren, esta sería toda la energía de activación sin catalizador y esta sería la energía de activación con catalizador, en este caso con la enzima. Entendámoslo de esta manera. Imagínense que esta energía de activación es como un muro y nosotros pues hacemos que, digamos, ustedes están en una clase de educación física y yo los pongo a todos ustedes, a todo el salón, a que salte ese muro. Digamos que es un muro con una altura, no sé, de tal vez 1 metro. Seguramente muchos de ustedes no van a poder saltar el muro, digamos, a la primera oportunidad. Y entonces van a requerir más oportunidades y más oportunidades para saltar el muro. Eso va a hacer que el tiempo en el cual todos ustedes consiguen saltar ese muro, digamos, sea un tiempo, qué sé yo, por decir algo de media hora. Pero si yo el muro le bajo la altura y digamos lo pongo ahora como de 50 centímetros, no, pues o sea, ya muchos más de ustedes van a poder saltar ese muro a la primera oportunidad. Por lo tanto, el tiempo en el cual ustedes van a poder en total saltar ese muro va a ser, qué sé yo, de unos 5 minutos. Entonces, eso es lo que hacen los catalizadores, eso es lo que hacen las enzimas, disminuir la energía de activación porque llevan la reacción por una vía que involucra un estado de transición de mucha menor energía.